Dani, Dime. ahora de que me he enterado, no por ti, Sí. sino por terceros, que eres el propietario de una marca de café, Sí. ahora, bueno, vas a empezar a promocionar el podcast, a meter pasta en producción y todas Si estas quieres, cosas. puedo grabar el logo de nuestro podcast en algún grano de café y ponerlo ahí. ¿Eso de qué nos sirve? Hombre, es product placement. Product placement, o sea, café bla bla bla. Exactamente. El café para tus charlas sobre cine. Exactamente. ¿No dicen que hay ciertas películas que son para muy cafeteros? Pues Guau, que esos cafeteros beban nuestro Creo café. que eso es otra cosa. Wow, ¿qué sería una película para cafeteros? Una de estas soviéticas sobre la levedad del ser y esas cosas. No te pierdas, hay una película de ciencia ficción de los años 60 que inspiró a Kubrick para hacer 2001. Sí. No recuerdo cómo se llama, pero Vaya. pero es maravilloso. No es soviética, creo que es checoslovaca o algo de esto. Y sí te lo reconozco. Para muy cafeteros. Para muy cafeteros, pero es ciencia ficción de la nuestra, Dani. Claro, Sí. ahí- Luego busca el título y te lo digo. Luego lo dices porque... Ikari se llama. Ikari. Sí, muy bien, sí. Y va de una nave que va de la Tierra a Próxima Hombre, Centauri los y todo el rollo. proyectos Icario son el equivalente a los proyectos Apolo de los rusos. Vaya. Sí. Mira, Bueno, fue una de las líneas de actuación. Sí. ¿cómo hemos pasado del café a la luna? Pues no lo sé, pero habrá que seguir por aquí, ¿no? Eso parece. Vamos al lío. Hola y bienvenidos a Bla Bla, en el programa de cine para muy cafeteros. Mi nombre es Víctor y conmigo está aquí enfrente, a unos cuantos miles de kilómetros, Y bebiendo café. y bebiendo café, Dani. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maravillosamente bien. Mirando las estrellas. Qué bonito, ¿no? Sí. Siempre mirando Siempre a hay las que mirar a estrellas. las estrellas. La verdad es que sí. Somos muy pequeñitos en este universo como para no mirar al exterior. ¿Sabes que el escarabajo es el único animal que se orienta mirando la Vía Láctea? Sí. Sí, un escarabajo, no sé cuál, un escarabajo concreto. Vale, qué Sí. interesante. La verdad es que sí. Sí, sí. Es muy flipante. curioso. Porque la mayoría tienen como percepción de los campos magnéticos, ¿no? Sí, Es el suele ser sur, lo el habitual. norte y todo esto. Pero si tienes escarabajo, dicen, no, yo me voy a las estrellas. Es muy romántico, pero a nivel Mm. evolutivo es una putada porque como te pilla un día nublado, te quedas sin GPS. Bueno, que se lo digan a los marineros de Sí, siglos anteriores. ¿no? exactamente, que el sextante solo funcionaba si veías las estrellas. Es verdad. Básicamente. Ya, bueno, claro, pero bueno. A lo mejor tenía que esperar a que amaneciese. Exacto. Y ya está. ¿De qué vamos a hablar de hoy, Dani? Pues vamos a hablar de un tema que está muy de moda. Porque sí, No lo sabía. ahora mismo acabamos de volver de la luna. Tú y yo. Nosotros justamente no, está hablando en concepto de especie, de la humanidad. Ya, la verdad es que yo me siento identificado Y totalmente. yo también, es una de esas cosas que unen, es decir, mira, mi especie ha pasado por ahí. Y es que hace escasos días, en el momento en el que estamos grabando esto, la Artemis 2 hizo su reentrada en la atmósfera después de haber orbitado la Luna. ¿Has estado siguiendo toda la historia, He Dani? estado siguiéndolo todo. Yo también. Me encanta. Descubrí un canal en YouTube que doblaba en tiempo real Anda. al castellano Sí, el canal de la NASA. Y era como, gracias. venga, va. Gracias por esto. Voy a seguir. Porque Sí. tela, ¿eh? Sí, sí. Muy chulo, la verdad, todo el tema. Pues muy interesante. Y claro, esto nos ha traído la reflexión de, uy, una película sobre esta temática. Y bueno, ¿sabes quiénes orbitaron también la Luna? Ah, sí. La tripulación del Apolo 13. Así Ellos es. tenían que alunizar, pero no pudieron. Uy, qué triste y Qué horror y qué angustia. La verdad es que sí. Pero bueno. Las cosas vienen como vienen, ¿no? Exactamente. Y como dice el propio Tom Hanks en la película, el error pasó muchos meses antes de salir, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, Era inevitable. maravillosa, ¿no? La película. Muy, muy buena. La verdad es que esta película, ya te digo, nos viene muy a colación ahora y justamente un poco fuera de micro, antes de que viniéramos, lo estábamos comentando, que me da la sensación de que es un caso un poco olvidado todo lo que pasó aquí y ya no solo lo que pasó, sino lo que podría haber pasado. Porque estamos hablando de un caso
hoy, mientras comentamos esta película, va a ser imposible que no hablemos de la historia real, porque al final es una película que además es bastante célebre por estar bastante apegada a lo que pasó realmente. Y claro, estuvimos a puntito de perder a gente en el espacio. Sí, ¿no? Que sí, vamos a decir, a escasos kilómetros de ancho, que en escalas espaciales eso es nada, Ujú. 1 kilómetro o 2 arriba, de que esta gente, su nave siguiese recto a la inmensidad del espacio, sabiendo que van a tener una muerte certera al cabo del tiempo, en el momento en el que se nos acabase la comida, el oxígeno y el frío les matase, cosa que no iba a tardar mucho en llegar. Es que no es muy acogedor el espacio. No, O sea, es un elemento súper hostil, ¿eh? es que es la ausencia de elemento. Exacto. Esa es la cuestión, ¿no? Al final irte a un lugar al cual no está tu cuerpo y el de tu especie no está hecho para sobrevivir, ¿no? Y hablas de frío, hablas de inanición, de atmósfera, pero también la propia presión, ¿no? La propia presión. Es el mayor enemigo. Que no hay presión, ¿no? Al fin y al cabo. Al final los problemas que tiene el organismo es con las diferencias. Nos cuesta, creo que a los seres humanos a nivel cognitivo entender qué es la ausencia, ¿no? De todo, ¿no? Sí. No hay atmósfera, no hay calor, no hay presión. Exacto. Es tremendo eso, ¿no? Nada te oprime, por lo tanto todo se desparrama. Exacto. Nada te mantiene en tu sitio. Qué tremendo esto, ¿eh? A mí me cuesta mucho entender. Sí, y esa sensación es una cosa. Evidentemente, puedo decir que yo jamás he estado en el espacio, no he experimentado la micro... llegar a todo, Dani. Eso lo veo difícil. Me gustaría, ¿eh? No diría que no, pese a... Yo creo que sí que diría que no, ¿eh? Yo creo que diría... Por lo menos con las condiciones actuales. Yo igual sí que diría... Si a mí me dices, vas a viajar como refugiado turista en el episodio 2 de Star Wars, que coges un billete y coges como si fuese un autobús, pues oye, ya, eso es diferente. Pero meterte en una lata de sardinas para irte a la luz, sí. Es tremendo eso, ¿eh? En un lanzamiento de catapulta, a ver si has apuntado bien. Sí. Es que es brutal, ¿eh? Si lo piensas. Pero yo creo que tener la oportunidad de hacer eso, que algo que tan poquísima gente ha podido, me costaría decir que no. Ya. No sé si alguna vez, creo que es quizá lo más parecido que podemos experimentar en la Tierra, es buceado. No lo he hecho. Pues... He hecho snorkel, ¿te vale? Nah, necesito un poco más de profundidad. Vale. Yo sí que he buceado bastante a ciertas profundidades. ¿Tienes carnet? Tengo carnet y demás. Y claro, cuando estás a 20-25 metros... pierdes la percepción de la profundidad. Si el agua es lo suficientemente profunda, ves hacia abajo vacío, no ves el fondo porque se oscurece. Hostia. Miras hacia arriba, la superficie la ves lejos y la empiezas a ver difuminada. ¿No da miedo? Ahí está. Vale. Ese es el tema. Te enfrentas a básicamente lo que nos enfrentamos en el espacio, pero de efecto contrario. Tienes muchísima presión a tu alrededor y todo el ambiente a tu alrededor es hostil. Sabes que si te quitas el regulador de oxígeno no estás a mucha presión, pero a 25 metros no puedes subir directamente. No, claro, tienes que ir poco a poco. Tienes que ir poquito a poco, a partir de 10 metros hay que hacer descompresiones. Entonces, claro, estás en un ambiente muy hostil, que sabes que no es el tuyo, en el que estás incómodo, pero tiene una magia. El mirar a tu alrededor y sentirte, vamos a decir, entre comillas, ingrávido, con unos sonidos que nos son muy ajenos. Que ostras, entiendo, yo lo entiendo y lo he vivido varias veces cuando he hecho inmersiones, de gente que en el momento en el que baja más de un par de metros dice, me agobio, no puedo, me salgo. Claro. Y pasa en todas las inmersiones cuando es su primera vez. Pero a la gente que le engancha, dices, ostras, ya. Es que estar aquí media horita es otro mundo. Y yo creo que eso mismo en el espacio es lo que debe enganchar a la gente a jugarse la vida, porque al final es así. Eso yo supongo que también el espíritu aventurero o explorador, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que hay rincones de la Tierra, terrestres me refiero, ¿no? Que son de difícil acceso. Estoy hablando de junglas en el Amazonas o cosas así, o ya desiertos o la propia Antártida, ¿no? Que también es un ambiente muy hostil. Pero parece ser que ahora la exploración va a las estrellas, ¿no? Y es lo que queremos como especie, supongo que es lo que se va a colonizar a lo mejor en unas décadas, ¿no? Lo que parece que va. Supuestamente en el 2032 vamos para allá. ¿2032 qué vamos a hacer, Dani? En el 2032 estableceremos nuestra primera base en la Luna. Ya, pero eso hablando de la NASA. La NASA, porque sí, la Agencia Espacial China... Ah, bueno, sí, es verdad que ha apretado los plazos. Tiene otro proyecto, sí, ¿vale? Sí, que parece ser que
tienen intención de buscar agua en el polo sur de la Luna. Exactamente. Entonces esto ya se va de madre, ¿no? Está interesante. Las misiones Artemis han establecido una zona en la que poner la base, que precisamente está en una zona en la que geológicamente hay bastante hielo, porque al final es la base de lo que necesitas, porque de ahí sacarás el agua, sacarás el oxígeno, el hidrógeno que necesitas y la electricidad. Pero los chinos han decidido ser un poquito más a saco y dice, ¿para qué vamos a buscar hielo? Vamos a aterrizar encima. Vamos a poner la base en el sitio en el que sabemos que más hielo hay. Siempre han sido más prácticos. Sí. La verdad es que sí. Quizá más barato, pero un poco más incómodo a la larga. Ya. Pero bueno, son expediciones científicas. La gente que no se piense que lo que van a establecer ahí es una colonia lunar en la que la gente va a empezar a reproducirse. No. Con tiendas y con... No, van a montar una caseta que va a ser como un módulo lunar un poquito más grande que se va a quedar ahí. Pensemos más en la película de Ridley Scott, Marte. Sí, ese una estilo cosa de colonización, parecida, ¿no? Una cosa parecida. Seguramente incluso te diría módulos más chiquititos. Ostras, más chiquititos. Sí. No. De hecho, piensa que eso lo tienes que sacar de la Tierra, lo tienes que llevar allí. No lo van a construir allí. Claro. La idea es que en el futuro se saquen los materiales de allí para sintetizarlos allí, pero necesitas mucha maquinaria muy específica que no vas a poder utilizar. Entonces, al final va a ser dejar una navecita un poco más grande posada. Eso es lo que va a ser. Lo que pasa es que lo vamos a dejar allí para poder ir y volver. Uno de los personajes tripulantes del Artemis 2, una de las frases que dijo que me gustaba mucho fue: estamos haciendo ciencia ficción, ¿no? Sí. Estamos transformando eso que Julio Verne una vez escribió en su libro De la Tierra a la Luna, que ahí, por cierto, les mandaban con un cañón, cosa que es una brutalidad. No es muy diferente a lo que hacemos, ¿eh? Pero bastante diferente a la vez. Y la verdad es que es impensable, ¿no? Porque desde hace 50 años que no se pasaba por la Luna, ¿no? Ahora se ha ido y se ha vuelto sin tocarla, pero bueno, próximamente se tocará. Sí. Y eso 2028. Sí, no vamos a tardar mucho. Creo que es la Artemis 4, ¿no? La 4. No, la Artemis 4. Sí, la 3 va a volver a orbitar la Luna y luego la 4 será la que alunice. Creo que la 3 no tendrá tanta emoción como la 2. No, igual que el Apolo 13 no tuvo tanta emoción como el 11. Así es. Sí. Y lo que me parece de ciencia ficción es que precisamente esto que estamos comentando ahora con la tecnología actual nos parece, como bien decías, de ciencia ficción, pero es que esto se hizo en los 60. Bueno, la peli ocurre en los años 70, ¿no? Exacto, en el 70, pero... Toda la carrera espacial. Toda la carrera espacial y el desarrollo tecnológico fue en los 60. ¿El Sputnik fue en el 61, por ahí? Sí, creo. Se desarrolló en el 59, fue en el 61 y los proyectos Apolo, principalmente su grueso tecnológico, en el 65 en adelante. Muy bien. Claro, estamos hablando de que es una tecnología que todo el ordenador de a bordo de los proyectos Apolo tenía una capacidad de memoria de 10 megas. Ojo, 10 megas. Miraros si tenéis en la muñeca un reloj inteligente, aunque sea del chino, es muchísimo más potente que el ordenador que llevó a la Luna esta gente. Uh-huh. Es salvaje. Y la tecnología que había en aquella época, quiero decir, las televisiones eran en blanco y negro. Eso también, claro. La mayoría de gente no las tenía. Si, por ejemplo, tomamos como punto referencial España, que en ese momento tecnológicamente estábamos bastante atrás, por todo eso, el tema de la posguerra, el franquismo y la poca apertura que en esos momentos teníamos al exterior, el salto tuvo que ser alucinante para esas personas. Era gente, la mayoría, pues no tenía siquiera televisión, telefonía era muy escasa, todavía no habían teléfonos en la mayoría de las casas. Sí, es bastante mítica ver la imagen, ¿no? De a lo mejor en un vecindario ir todos a la casa de la los persona pudientes que sí que tenían una tele televisión para todos ver el alunizaje del 69, exacto, ¿no? Eso es muy mágico, es uno de esos momentos históricos que te dicen, ¿qué te gustaría volver a vivir? Ese momento. Wow. Es uno de esos que siempre digo me gustaría ir a casa de alguien, de una persona con la que generalmente no tengo contacto, pero todo el barrio se ha enterado de que tiene televisión y esa persona ha abierto su salón para que nos juntemos 40 personas a ver cómo una persona baja una escalera en un erial que por la calidad de imagen podría ser en Badajoz, pero no era en Badajoz. Ya. Y no sé, es una cosa muy mítica y es verdad que es sorprendente cómo se perdió bastante rápido, porque claro, en las misiones Apolo, la primera que dio la vuelta a la Luna, que la orbitó, fue el Apolo 8, comandada por Jim Lowell. Exacto. El mismo comandante del Apolo 13. Uh-huh. Y luego con el Apolo 11 se hizo el primer alunizaje, comandada por Neil Armstrong.
Después volvimos a los 6 meses con el Apolo 12, que también alunizó, y el Apolo 13 era la tercera misión que iba a alunizar, de un total de 4, porque el Apolo 14 también iba a alunizar. Pero, claro, no le harían una película a este Apolo de intermedio, porque al 11 es fácil hacérselo, al 8 a lo mejor también, y el Apolo 1, por desgracia, también. Porque fue una catástrofe bastante importante, pero claro, el 13 está como ahí, no fueron los primeros ni los últimos de nada. Pero claro, se les ha hecho una película por lo que les pasó. Es la práctica crítica que se hace en la peli, ¿no? De que no tenía interés el suceso de llegar a la Luna hasta que hay un accidente, ¿no? Hasta que hay un problema, y la peli precisamente hace eso, ¿no? Trata de eso, y es que dicen que es bastante lo que pasó, porque es muy triste que las propias comunicaciones, eso se ve reflejado en la película. El seguimiento al lanzamiento fue mínimo. Las cadenas en ese momento compraban los derechos a la NASA para poder emitirlo. Con el Apolo 11, todas las cadenas estadounidenses y muchísimas internacionales compraron los derechos, y fue lo único que se emitió en ese momento. Podías verlo desde cualquiera de las cadenas a la vez, el lanzamiento. En el Apolo 13, no. En el Apolo 13 se hizo la emisión por una cadena y se hizo por diferido. Igual que se hizo las comunicaciones que se hacían, entrevistas cuando ya estaban en el lanzamiento, cuando estaban abandonando la órbita terrestre, en la primera noche se les hacían unas comunicaciones, y aquí eso se ve también. Una conexión en directo con la nave. Tampoco se emitió. La grabaron, pero no se llegó a emitir. Ellos se pensaban, los astronautas, que es una cosa que me da un poquito de pena, porque se pensaban que lo estaba viendo todo el mundo. Sí, además no los vio nadie. No se lo vamos a decir ahora, ya se lo diremos. Exactamente, luego se lo diremos para no desmotivar, que también es una cosa importante. Exacto. Y nada, y al final se acabó haciendo famosa esta misión, pero por los motivos erróneos. Ya. Exacto. Porque nada, cuéntanos un poquito qué pasó. Bueno, porque parece ser, bueno, sí, es lo que decía antes de el problema ya venía de antes, ¿no? Parece ser que por un defecto de fabricación, ¿no? Lo que pasó fue que en uno de los tanques de oxígeno, el tanque 2 en concreto, los cables no se les hizo un buen presurizado. Eso hay que aislarlo por las grandes temperaturas. No se aislaron correctamente, no se sabe si por un fallo humano o un defecto de fábrica. Ya. Y esos cables se fundieron. Se fundió su cobertura. ¿Qué pasa? Se fundió la cobertura en unas pruebas que se hicieron en tierra, muchísimo tiempo antes. Y eso salió así de la Tierra. En un determinado momento, después de, si no recuerdo mal, ya casi 2 días de viaje, ¿parece? Creo que sí. 2 días. En la hora 55, minuto 55. Dani, estás puestísimo, tío. Sí. Sigue. Eso, en la hora 55, minuto 55, además, de la misión. Curioso esos números. Se hizo los operativos en Houston. Pidieron que se hiciese un agitado de los tanques. Básicamente, me voy a poner un poquito técnico para explicarlo, pero básicamente la nave que fue a la Luna tenía 3 módulos. El módulo lunar, entendamos módulo como zona habitable. Módulo lunar, que era lo que iba a bajar a la Luna. El módulo de comando, que eran los controles generales de la nave, y es donde iban a estar más tiempo, es la zona más grande. Y luego el módulo de servicio, que era todo los tanques de oxígeno, cableado, motores, y era una zona a la que también podían acceder, pero era mucho más pequeña, simplemente para tener ahí los materiales. Y esas 3 partes eran desacoplables. Exactamente, no voy a repetirlo. Entonces, desde el módulo de comando, a uno de los astronautas se le solicitó que agitase los tanques. ¿Por qué? Porque al haber pasado del calor de la Tierra al frío del espacio, es fácil que el oxígeno de dichos tanques se condense. Y si se condensa, se acumulan de forma no homogénea dentro de esos tanques, lo cual puede provocar vibraciones en la nave. Pues le dijeron que los agitase. Algo completamente normal y que se hace siempre. Rutinario. Pues al agitarlo se escuchó una explosión. ¿Qué pasó? El cable que conducía la orden, el impulso eléctrico para provocar el agitado, fue ese cable que habíamos dicho que había quedado pelado sin cubierta. Entonces, un cable en contacto con oxígeno que está transmitiendo una corriente eléctrica provocó una chispa. La chispa provocó una explosión, y de los 2 tanques de oxígeno que contaban, uno voló por completo
desapareció, provocando un boquete en la nave que por suerte solo afectó al módulo de servicio. Pero ¿qué pasa? Que el otro tanque empezó a compensar y que todo el oxígeno saliese de ahí. Nos encontramos con que la explosión ha movido de su trayectoria la nave. Luego, tienen muy poco oxígeno y de momento ellos no saben lo que va a pasar. Han escuchado una explosión y lo que están viendo en sus ordenadores de a bordo es: aquí hay un fallo, no me está midiendo este tanque y me está diciendo que el otro está perdiendo. Aquí hay un fallo. Desde la Tierra, en la sala de comando, ven lo mismo y dicen: no, aquí hay un fallo. No sé qué os está pasando, no os preocupéis porque esto es un fallo de medición. Eran tan salvajes los datos que estaban viendo que estaban diciendo: esto no es real. Imagínate, ¿sabes? Claro. Y en ese momento se produce este mítico momento que yo creo que mucha gente no asocia a esta misión. Cierto. Que es el Houston, hemos tenido un problema. Y lo digo así porque la gente lo recuerda de muchas maneras. Ya. Recuerda como el Houston, tenemos un problema. No, lo dijeron una vez y lo dijeron, hemos tenido un problema. ¿Por qué? Porque uno de los astronautas, Fred Haise, no fue el que hizo el agitado, que se fue Jack Swinger, el personaje interpretado por Kevin Bacon, pero Fred Haise se asoma por la ventana y ve que están perdiendo un gas, que efectivamente hay un gas que está saliendo y ven piezas de cosas, y entonces es cuando asumen que han tenido un daño en la nave y dicen: ostras, ¿qué ha pasado? Estos datos no son irreales, esto estaba pasando de verdad. Entonces se lo dicen: hemos tenido un problema y nos hemos quedado sin una de los depósitos de oxígeno. A partir de ese momento, ¿qué tienen que hacer? En cuanto lo sabe tierra, el objetivo de la misión deja de ser alunizar. En ese momento lo tienen claro y es volver. Hay un aspecto técnico que no acabo de entender, que es lo mejor que podéis hacer es tal cosa, porque no lo recuerdo bien en ese sentido, y dice: si hacemos esto ya no se aluniza. Eso se dice en la peli. Exacto. Que es cuando Jim dice lo de hemos perdido la luna, ¿no? Exacto. Y ¿esto lo sabrías explicar? Sí, básicamente aquí se plantean varias cosas. Lo que pasó realmente es que en el momento en que esto sucede, el alunizaje se cancela por completo y nadie duda de ello. Para que el alunizaje se produjese tenía que ser perfecto, porque básicamente, ¿qué implica? Implica que la nave empieza a orbitar en órbita estable. Es decir, no como ha hecho la Artemis, que ha utilizado la Luna como impulso para volver. Aquí va a bajar a una altura inferior y entonces estar dando vueltas de forma estacionaria, es decir, que puede dar todas las vueltas que quiera. Tiene que desacoplar el módulo lunar bajar, y luego, cuando quieran subir, el módulo lunar tiene que despegar, volver a acoplarse y utilizar los motores para salir de esa órbita. Eso es completamente inviable si la nave no está en perfectas condiciones, con lo cual se descarta. Eso lo tienen todos claro y nadie se queja, desde el minuto 1. Y ahora se les plantean dos soluciones. La primera solución, que es la que a priori pensaríamos todos que es más lógica, es dar la vuelta y nos vamos. Claro. Eso en el espacio es muy difícil. Ya, porque no funciona igual. No funciona igual. No es en la próxima gasolinera hago el desvío y... Exactamente. Ya. No tenemos que pensar que esto es como en Star Wars, que las naves tienen unos controles y pueden girar. En el espacio, conseguir que algo cambie de trayectoria requiere una cantidad de energía horrorosa, porque no tienes empuje, estás en el vacío, como hemos dicho antes, o microvacío, sí que hay partículas, pero mínimas. Entonces necesitas mucho combustible y dar la vuelta por completo a la nave era viable. Pero si se hubiera dado por completo la vuelta a la nave y se hubieran encendido los motores, la horquilla de combustible que les quedaba era tan sumamente justa que, como cualquier cálculo saliese mal por cosa de milímetros, no se iba a poder hacer. Era demasiado riesgo y era una cosa que había que hacer a ojo. Y cálculos milimétricos a ojo, imposibles. Entonces surge la segunda solución, que es: vamos a ir hacia la Luna y la vamos a utilizar para impulsarnos. Eso es lo mismo que ha hecho la Artemis, pero la Artemis ha salido con eso calculado de la Tierra. Claro, aposta. Ha salido con una velocidad concreta y con una trayectoria concreta. Aquí estos se habían salido de la trayectoria porque la explosión les había movido, tenían menos combustible del que necesitaban para poder hacer eso, y dependían de la propia inercia de la nave. Era hacer un impulso y también era hacerlo a ojo. Hay un momento que explicaron en una entrevista y creo que ese momento se refleja en la película, que si la Tierra fuera un balón de baloncesto y la Luna fuese una pelota de tenis colocada a una distancia de un par de metros, el margen de zona por la que ellos tendrían que pasar tendría el grosor de un folio. Así es, sí.
Claro, es un cálculo que para hacerlo a mano es muy complicado. Pues lo hicieron y utilizaron el impulso para coger la trayectoria de la Luna y que les devolviese a la Tierra, ahí ahorrando mucho combustible. El riesgo que tenía eso es, como el cálculo falle, nos pasamos. Sí. Se pasan de largo y en el momento en que se pasan de largo no hay posibilidad de recuperación, no hay nave que pueda llegar allí y recogerles porque la nave se enfrentaría al mismo problema de que tendría que dar la vuelta con un combustible que no tiene. Y aparte, en el momento en el que pudieran lanzar una misión, esta gente ya estaría muerta y más que muerta. Y ese fue el primer problema que se encontraron. Luego el siguiente problema es cuando ya estaban de vuelta, ya estaban enfocados hacia la Tierra, se dieron cuenta de que la Luna los había impulsado, los había impulsado de más. Claro, tú no puedes entrar a la Tierra como si fueras un misil, porque básicamente es chocarte contra la atmósfera, es como tirarte al agua desde 50 metros de altura. Claro. Te vas a matar solo con el impacto del agua. Es que parece ser que ir en línea recta pudiese ser lo mejor en el sentido de voy hacia la Tierra, claro. Pues la tengo la Tierra ahí delante, pues voy hacia ella. Lo que hay es que hacer un poco un giro, ¿no? Exactamente. Que pasar por su circunferencia y entrar poco a poco en ese Exacto, sentido. Tienes que empezar a orbitarla y cada vez orbitarla más bajo para entrar de forma paulatina en la atmósfera. Si vas muy deprisa, no entras con la atmósfera, te chocas con ella. Si entras bastante deprisa, rebotas contra ella, como si fuera a rebotar una piedra con el agua. Y si vas excesivamente despacio, no pillas la órbita y te pasas igualmente que podía pasar con la Luna. Con la Tierra es más difícil pasarse porque la gravedad es más intensa. Claro, a ellos lo que les pasó es que la velocidad a la que iban les iba a hacer rebotar. Entonces tenían que encontrar una forma de frenar y no tenían combustible para ello. Fue el siguiente problema que se encontraron, que al final acabaron solventando, también por cálculos y pequeños ajustes manuales. Sí. Que en esto, antes estábamos hablando de los sextantes, con los cuales miraban las estrellas. Ellos tenían un sextante e hicieron los cálculos a mano mirando las estrellas de alrededor. Ojo, para calcular el ángulo en el que tenían que entrar. Y acertaron. A todo esto, ya hemos visto que han vuelto, tenéis que contar, como se ve en la película, que no fue un viaje fácil. Quiero decir, los módulos energéticos se perdieron, se perdió el oxígeno y el módulo lunar estaba pensado para 2 personas, porque son las que iban a bajar, una se iba a quedar en el módulo de servicio. El módulo de comando, perdón. Entonces, en ese módulo lunar los filtros no estaban preparados para procesar el CO2 de 3 astronautas, sino de 2, con lo cual no era suficiente, se acumulaba el CO2. No tenían energía suficiente y tuvieron que ahorrar energía desconectando las calefacciones en un entorno tremendo, que al exterior está a menos 200 grados. O sea, entonces las condiciones no eran las ideales, pero aún así pudieron sobrevivir, bebiendo cantidades mínimas de agua, porque como no tenían oxígeno no podían sintetizarla y bebían 30 mililitros de agua al día. Un chupitito. Ojo, Ojo. Y con eso consiguieron volver. Y esto es lo que vemos reflejado en esta película. Y nada, cuéntame qué te parece la película. Ya hemos hecho así un poco explicación científica de todo el caso. A ver, yo es que me he quedado con la boca abierta con tu explicación, Dani. Ha sido increíble, la verdad. Sí, a grandes rasgos fue todo. Luego comentaremos alguna cosilla más que se enfrentaron, pero básicamente es esto. Así es. A mí esta película, sí, yo la he visto muchísimas veces porque me gusta un montón, ¿vale? Y recuerdo, pequeño, adolescente, que la veía en la tele y siempre la había empezada. ¿Sabes? O sea, como, joder, siempre me he prestado al principio la... Es muy de televisión española de sí, ¿no? Por la tarde esta película. Sí. Y claro, no tenía muy claro cómo empezaba todo. Y cuando la pude ver entera, flipé mucho con todo el proceso, ¿no? Porque realmente ellos no iban a ser la tripulación del Apolo 13, iban a ser la tripulación del Apolo 14. Exacto. Y por alguna movida del comandante del 13, se les adelantó a ellos al 13. Exacto. Y luego también está el tema de que por algo relacionado con el sarampión. Exactamente, el piloto que iba a ser el titular pasó a quedarse en tierra y cogieron a uno de módulo de mando de reserva. Que por cierto, aquí hay cierta coincidencia porque venían de hacer juntos Tom Hanks y él también Forrest Gump. Ah, es verdad. Cierto. La habían hecho juntos también y aquí repitieron. Es justamente la película previa de ellos. Sí. Cierto, es verdad. Y es muy... Esas cosas me hacen gracia, ¿no? En el cine, es guay. Y también es un poco de como las cosas como tenían que ser. Es decir, ellos no iban a ser la tripulación del Apolo 13 y luego
este personaje no tenía que ir porque tenía que ser el que probase las cosas como tenían que ser, ¿no? Exacto. Parece que es como el destino, ¿no? Que no debía ser. Sí que es verdad que ahí la película juega a ser una película, como es lógico, evidentemente, y ahí mete un poco de drama. Ajá. Porque sí que es cierto que en todas las misiones Apolo el equipo era un equipo. Vale, y entonces aquí se ve como el personaje de Tom Hanks, de Bill Paxton y de Kevin Bacon eran un núcleo y de ahí no se podía mover. Eso no era así. Realmente todos los equipos que fueron eran compañeros y todos entrenaban juntos y todos tenían los mismos entrenamientos. Entonces Jim Lowell pues tenía contacto con todos los demás. Claro. Y todos eran un grupo. Entonces sí que es verdad que establecían unos grupos que son los que van a constituir las misiones, pero todos estaban exactamente igual de preparados y todos habían trabajado entre ellos. No eran casi desconocidos. No era tan hermético, ¿no? Como parece. Exactamente, no era tan hermético y un cambio en las formaciones de los grupos que iban a ir era perfectamente viable, esperable y se hacían. Y no es el único cambio que hubo. Claro. Hubieron más cambios en otras misiones pensados para esto. Lo que sí que es verdad que se hizo el cambio del Apolo 14 al Apolo 13, que no fue una cosa que a ellos tampoco les molestase mucho. En absoluto. Porque realmente el arquetipo de misión era el mismo, por eso les pudo hacer el cambio. Simplemente cambiaron las fechas. Lo que sí que es verdad que todo empezó con un poco el tema de la superstición. Es verdad. Sí que es así, porque es el Apolo 13 que iba a salir el día 13 a la hora 13. ¿Eso es en serio? Eso es en serio, se planeó así, aposta. Se hizo aposta así. Qué barbaridad. Y luego hay una cosa que cuenta la película que también es real, que es lo que le pasó a la mujer de Lowell, a Marilyn Lowell, que esa escena se ve reflejada y eso lo ha contado ella en entrevistas, lo podéis ver, que es la escena del anillo. ¡Wow! Ella se estaba duchando el día previo al lanzamiento. Sí que dice la mujer que no le entró muy bien lo del cambio de la misión a ella porque se esperaba que su marido hasta dentro de unos meses no se fuese a ir y aquí pues fue un cambio de últimas semanas. Entonces le entró un poco pues los nervios típicos. Normal. Que pensaba que los iba a padecer de aquí a unos meses, pues los padece ahora. Total, que se está duchando y se le resbala el anillo, nunca le había pasado, se le resbala el anillo y le cae por el desagüe de la ducha. Y está en un hotel. Exactamente. Porque está a un día del lanzamiento. Exactamente, está en un hotel en Houston. Perdón, en Houston, no en Cabo Cañaveral. En Cabo Cañaveral. Total, que le cae el anillo y, claro, lo pierde. Y ella eso lo notó como una señal. Esa escena no estaba en el guión, pero claro, el verdadero Jim Lowell se implicó muchísimo en este proyecto, porque al final la película no deja de ser adaptación de una novela que escribió él, que más que una novela es El diario de misión. Ajá. Que es muy interesante, si la que leéis leer es el que lo vivió contando lo que pasó. Ya ves. Claro, y la mujer que estaba por ahí en rodaje ese día dijo, oye, pues a mí me pasó esto. Y dijeron, wow, para adentro. Esta escena entra. Además que a nivel peliculero o literatúfilo, Sí. tiene mucho sentido porque retoma uno de los clásicos, ¿no?, de la literatura, que es el viaje odiseico y Penélope esperando al héroe, ¿no? Eso... Hay un momento que se ve, claro, que es poco antes de volver a entrar en la atmósfera, que ella mira por la ventana y él mira hacia abajo, hacia la Tierra, ¿no? Como haciendo esa conexión. Como haciendo una conexión de... Se están mirando, ¿no? Aunque sea miles de millones de kilómetros, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Y también el hecho de que ella sea así de fuerte, ¿no? Y mantenga a la familia con ese ánimo. Y cohesionada en ese momento de crisis tan gorda, porque toda la televisión en la puerta de tu casa. Qué fuerte. Que no se le había interesado a nadie, sin embargo, ahora que pueden morir, pues... Sí, te dice muy poco de cómo es la humanidad y los medios. Exacto. Sí. Porque al final era más morbo que eso aquí nos pasaría también. De repente tendríamos a todos los periodistas de Telecinco, el Sálvame, no sé qué, en la puerta de la casa de la gente a la que está a punto de vivir una desgracia. Y todos se pelearían por ser el que está entrevistando a la persona, decirle por el pinganillo, oye, nos comunican que se ha estrellado la nave y que ha muerto tu marido. Eso es así. ¿Cómo te sientes? Claro, ¿cómo te sientes? Sí. Pues en ese sentido el relato ese cobra vida. Además que también tiene tela que la nave se llame Odisea. Sí, justamente. ¿Sabes? Entonces está muy bien traído. Está muy bien traído, la verdad es que sí. Aquí Ron Howard, no sé si el guión es suyo, creo que no. No, el guión, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que es una adaptación que hicieron, lo dicho, de la novela, pero estuvo súper acertado y se tomaron unas decisiones muy buenas en esta película. También, por ejemplo, a nivel productivo, todo lo que se hizo
creo que eso hace que la película envejezca muy bien, de dotarle verosimilitud a todo, porque el rodaje de esta película fue una locura. Ahí donde lo ves. Se intentó que todo fuesen maquetas en la mayoría de lo posible. Sí que es verdad que se introdujo un poco de CGI del primigenio de aquella época en el lanzamiento. Sí, se nota. Se nota. Es la parte que te diría que peor ha envejecido, pero sí que es verdad que se hizo un lanzamiento muy realista que después cadenas que han hecho documentales respecto a los lanzamientos de las misiones Apolo pidieron permiso a la productora de esta película para utilizar esas imágenes para representar los lanzamientos. Entonces verás este lanzamiento en muchos documentales. ¿Ah, sí? Sí. Qué gracia. Y de hecho lo cedieron de forma gratuita. Qué guay. Dijeron, si es para uso educativo, adelante. Entonces el lanzamiento más famoso que ha visto todo el mundo es el de esta película, no es ninguno de los reales. Qué guay. Sí. Qué gracioso. Sí, eso sí, es una cosa curiosa. Y luego se utilizan muchas maquetas, se utilizan los planos originales para recrear todos los módulos. Todo lo que vemos es como era, tal cual. Y de hecho, el propio Jim Lowell lo decía. Cuando entró se le heló un poco el corazón porque dijo, esta es la nave que yo piloté. Qué guay. Tal cual. Mola. Eso es exactamente igual. Y luego está cómo lo rodaron. Porque hay momentos en los que ves como los astronautas están en microgravedad y están flotando. Claro. Tampoco se hizo con CGI en ningún momento. Pues eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble, me parece alucinante. Les metieron en aviones de vuelo parabólico, que los conocerás, son los que suben a gran altura y luego bajan casi en picado. Al bajar casi en picado, tú te despegas del suelo y tienes unos 20 segunditos, 30 segunditos de microgravedad. Es decir, de sensación de que estás cayendo. Ojo a nivel de producción esto. Ojo a nivel de producción. Tela, ¿eh? Claro. Para la producción, un jaleo porque tenías que montar un set que fuera ligero para poder meterlo dentro de un avión. Claro. Porque tenías que coger pedacitos de la nave y si estaban delante de un panel de datos, pues montar el panel de datos ahí y ver cómo flotan en ese momento. Eso, una jodienda. A nivel de la producción, carísimo. Claro. Ir volando así. Para los actores, horrible. Una de las cosas que y todo eso. Claro. No, es que no te llegas a acostumbrar. Y claro, normalmente estos saltos de preparación que se utilizan pues para gente, pues para pilotos de alto nivel, o por ejemplo para los astronautas cuando lo hacen unos pocos. Ellos acumularon más horas de ingravidez que cualquier astronauta que ha viajado al espacio. ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Ya. No sé si dijeron que si la primera jornada hicieron como 300 vuelos. Madre mía. Es una locura, el cuerpo te lo destroza, la presión, el aumento radical de presión al subir, la bajada radical de presión al bajar y el aumento al subir, súper lesivo para el cuerpo. Entonces acabaron súper cansados. Ya ves. Pero al final eso que aporta, que es súper verosímil, y tú les ves flotar y están flotando. Y ves el módulo y es el módulo de verdad. Entonces es una película que es muy apegada a eso. Y yo creo que es lo mejor que tiene la película. Que es que prácticamente ni las frases están improvisadas. Son frases que se dijeron. Y es una cosa muy chula. Sobre todo donde se mete un poquito más de fantasía es lo que sucede en la Tierra, lo que hemos estado comentando. Y un poco relaciones de personajes pues que odiasen al otro. Sí. Que es el punto más polémico. Sí, bueno, al final es un poco más peliculero también. Claro, es el punto más peliculero, pero eso no ha sentado bien. Porque no sentó bien. No sentó bien en su momento, ya. Porque para toda la familia y el propio piloto, claro, estamos hablando de ya Fred Hayes, que fue el que sustituyó, ¿vale? Que es el personaje representado por Bill Paxton. Esa persona, claro, veía que a ellos que le tildaban de malo y que como fue error suyo, él no tuvo absolutamente nada que ver en que eso se produjese, se hubiera producido exactamente igual con el otro tripulante. Pero, claro, su familia dijo, oye, me los estáis dejando de malo, me los estáis dejando como de secundón, como de que se odiaban. ¿Y que van a odiarse si eran todos amigos y eran compañeros de trabajo y se llevan todos perfectamente? Y es la única parte que es como... Los relacionados con esta persona son los que no quedaron especialmente contentos con la película, pero claro, al final había que ponerle un poquito de drama y Ron Howard efectivamente después se disculpó, asumió las culpas de todo esto y dijo, no, es que esto tenía que ser así por bien del guión, pero sé que no es exactamente de esta manera. Eso cuento de los astronautas, pero a mí hay un personaje que me encanta, que es el de Ed Harris. Sí, me parece... Gene Kranz, que es el director de vuelo. Así es, el director de vuelo que está organizando toda aquella barbaridad. Supongo que eso es Houston. Eso es Houston, correcto. Porque recordemos que hay como dos paneles de este tipo, uno que está en el que se ocupa del lanzamiento. Exacto, en Cabo Cañaveral. Y luego en Houston
de hecho hay un momento concreto en el que dice, ya son nuestros, ¿no? Como ahora, a partir de aquí, nos ocupamos nosotros, ¿no? Exacto. Es muy guay, ¿no? Porque te explican un poquito para que no te pierdas. Que no sé si tú esto lo sabes, pero yo lo descubrí hace años, a lo mejor de las primeras veces que vi esta película, que yo asumía que Houston estaba en la zona de lanzamiento. No está ni cerca. Ni cerca. Ni cerca. Es un edificio que además es un edificio per se de oficinas. Sí, no tiene nada de especial. No tiene nada de especial y es una cosa completamente alejada, pero claro, tampoco lo necesita. Que podría estar aquí y ya está, ¿no? Sí, podría ser aquí, en Castellón. Exacto. Así que hay cierta diferencia y es guay, ¿no? Porque también recuerdo, por ejemplo, en Contact, en el momento del lanzamiento, también están en el momento del lanzamiento de Cabo Cañaveral, ¿no? Y no tiene nada que ver con Houston en ese preciso momento, ¿no? Entonces es guay, ¿no? Ver esa diferenciación. Y luego todas las decisiones que debe tomar, que es que vamos, la de cafés que se toma y todo eso. Claro, se habla mucho de como héroes los tripulantes de la misión. Claro. Pero te digo que el 70-80% lo hizo control de tierra. Es muy guay porque no comparte en ningún momento escena con los otros tres, pero vamos que... ninguno de la sala de control, pero vamos que están los unos con los otros a tope, ¿no? Sí. A nivel de rodaje también que puede ser una aventura, ¿no? Tiene que ser curioso, sí, porque igual ni se vieron, ¿sabes? Es que es probable, Es ¿no? lo más probable, porque son ambientes tan diferentes, se verían después Ahí el montaje, ¿no? Tela. Exacto, sí. Luego el montaje en la pospo sí que tuvo que ser tremendo. Pues te diría que es un poco la parte más tensa, cuando se van planteando problemas y dicen, ¿cómo los resolvemos? No, o como... Hay momentos que hay que decirles esto, ¿no? O no vamos a decirles esto para que no se altere, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Tienes que saber cómo llevarlos. A mí hay un momento que me gusta mucho es cuando se quitan los biosensores. Como diciendo, dejad de decirme que tengo la presión alta y que me tengo que relajar. Sí que es verdad que en toda la película no se les ve dormir en ningún momento. Claro. Que es poco creíble, ¿no? Y es como... Pues tampoco te sé decir porque todo pasó muy rápido. En la película tal vez pensemos que es más. Pero son 7 días la película. Claro. Bueno, el viaje más bien. El viaje en total fue relativamente corto. Que eso sí que es verdad, que luego les ves llegar y cuando ya han caído están pasando al portaaviones, ese que les recoge y tal, tú los ves con unas barbas y hechos polvo. ¿Ah, sí? Sí. Los ves ahí que les ha crecido bastante y dices, a ver, estuvieron unos días. Es como un náufrago. Estarán hechos polvo por el tema del frío y tal, y el hambre, y entiendo que estén algo más delgados. Eso completamente. Por el tema de lo de las barbas y todo eso, no han estado 6 meses ahí arriba. Claro. No me fijé en eso, ¿ves? En ese detalle. Qué curioso. Pero sí, esa escena, por ejemplo, me gusta bastante. Y luego, pues eso, lo de ir resolviendo los problemas que surgen. Me gusta mucho el tema de los filtros del CO2, porque es como con los Lego, ¿no? Con lo que tengo, a ver qué hago. Lo tengo que montar, ¿no? Y es como tener ahí 2 docenas de ingenieros a ver qué montamos con calcetines, bolsas de plástico, todas estas cosas, simplemente por el hecho de que una pieza no encajó con otra, ¿no? Exacto, la cosa es que los filtros de CO2 del módulo lunar eran muy chiquititos, por lo que decíamos, estaban pensados para que no pesasen mucho y que fueran para 2 astronautas. Y está ahí para poquito tiempo además, porque era bajar, darse paseíto y subirse. Claro, el problema que se enfrentan es ese, que no tienen para sostener vitalmente a 3 personas. Y a mí me gusta mucho cómo lo solucionan. Es lo que se ve en la película y es lo que pasó de verdad, que dijeron, bueno, aquí tenemos una réplica, que es el que hemos usado para entrenamientos, vamos a desmontarlo. Desmontan el módulo de réplica y dijeron, he sacado estas piezas, a ver cómo lo montamos. Y eso pasó de verdad, las sacaron a una mesa y dijeron, vamos a conseguir que esto acople con esto. Venga, a ver cómo se hace. Tela, ¿eh? Esa escena me parece maravillosa. Es genial. Sí. Y cómo les manda las notas y dice, venga, ahora construís vosotros esto haciendo esto. Yo me imagino a esas personas ahí en el espacio montando eso y diciendo, madre mía, ahora esto le tengo que poner cinta, tengo que reventar esto que es de un filtro de no sé qué para ponérselo a esto otro. Me gusta porque a empezar las instrucciones dice, arranca la tapa del módulo de vuelo, del manual de vuelo, ¿no? Y ¿qué dices, tío? Si esto es cartón. Exactamente. Es muy divertido, sí. Pero sí que es verdad que el Jim, hay un momento que cuando se produce la gran discusión, ¿no? En la nave, cuando dicen, a ver si has sido tú el causante de todo esto. ¿Qué causante? Esto ha sido un fallo pues técnico, ¿no? Ya está, no es problema humano. Claro, y el Jim les dice, a ver, si a mí de Houston me dicen que haga esto, yo lo hago, ¿no? Porque es como, ellos lo tienen muy claro y me puedo fiar de ellos, ¿no? Entonces todo lo que hagamos que nos lo dicen, pues seguramente esté
esté correcto. Sí que es verdad que ellos tienen la mosca detrás de la oreja, que como no les dicen cómo va a ser la reentrada hasta casi el último momento, tienen la sospecha de que no lo han pensado. De que no lo han pensado porque no es posible, ¿no? Entonces, ahí creo que es con lo único que dudan y y temen por sus vidas, evidentemente, claro, ¿no? Entonces están como, joder, que no nos lo están diciendo, pero realmente lo estaban pensando, ¿no? Sí, sí, en ese momento lo estaban resolviendo, pero no les querían decir que no tenían una idea todavía. Sí, sí, sí. Es tremendo. Esas escenas son muy chulas, la verdad. Son muy chulas y justamente comentabas eso, el aura de respeto que transmite el personaje de Tom Hanks, Jim Lowell, que, joder, yo creo que hace una interpretación soberbia. Sí, la verdad. Al final te quedas con una persona como muy admirable y de hecho él era súper respetado en la NASA. Había participado en el proyecto desde el principio, había sido el primero en orbitar la Luna, entonces le tenían en muy alta estima. Y no sé, eso lo transmite muy bien. Yo creo que aquí el trío protagonista al que tenemos que sumar a Ed Harris lo hacen súper, súper bien, ¿eh? Estoy muy contento con ellos. La verdad es que sí. Aquí Tom Hanks venía de hacer Filadelfia y Forrest Gump. Yo creo que estaba en su prime, ¿no? Venía a topísimo, ¿no? Sí. Y luego le seguirían, pues... al poquito hizo Salvar al Soldado Ryan. Cierto. También. Y 3 añitos después. Claro, pero es que luego vendría La Terminal y Náufrago, ¿no? Entonces Exacto. Es como, perdona, ¿qué década es esta, no? Sí, qué locura. Una locura. Qué locura de carrera, sí. O sea, sí, en su prime y vamos, sí. Igual que él está en su prime, te diría que, por ejemplo, Bill Paxton es lo último de lo que recuerdo de él. Ya. Porque veníamos de haberlo visto en Terminator, lo habíamos visto en Aliens... Le vimos aquí y ya no recuerdo más de él, cuando es un actor que en los 80 estaba en todos los lados. Ya, pero mira. Es curioso. Sí. No sé. Porque luego Kevin Bacon, lo comentábamos antes, también venía de una época bastante dorada, ¿no? Lo comentábamos en el programa anterior. Exactamente. Eso fue antes que esto. Tenemos un poco... los tiempos no los tenemos claros. No los tenemos claros, pero sí. De temblores aquí dio un salto. Cierto. Un salto orbital, vamos. Exactamente. Y bueno, el regreso a la Tierra me parece algo tan triunfal. Sí, muy chulo, la verdad. Quizá es la parte que a lo mejor menos disfruto porque me parece que se pasa de americana. Pero es lo que tocaba también, ¿no? Es lo que tocaba, pero fue un trabajo muy colaborativo también. Es decir, es curioso porque esto no se refleja en la película y creo que se debería haber reflejado. Es que fue una iniciativa mundial el que regresase esta gente. Wow. Sí. De hecho, no sé si sabes que los primeros que contactamos, voy a decir nosotros, que yo no tuve nada que ver, pero los primeros que contactamos con el módulo, con la expedición, cuando volvió de la Luna, ese momento en el que pierden la señal porque están en la cara oculta, fue España. Españita. ¿Españita? Exactamente, con la base de operaciones que tiene la NASA junto con la Agencia Espacial Europea en Madrid. Ajá. Fueron los primeros que por ubicación de los radiotelescopios consiguieron contactar. Y fueron los que dieron la señal que transmitieron después a Houston diciendo, están vivos. Wow. Y eso se transmitió desde aquí. Eso nos hace mención. Y luego, por ejemplo, a la hora del regreso y de la reentrada, tanto China como Rusia dijeron, no tenemos muy clara la trayectoria. Vosotros tampoco la tenéis. Tenemos un rango muy amplio en el que pueden caer, cuando ya sabían que iban a poder reentrar. Entonces, este océano es muy grande. Mandad vosotros vuestros barcos, nosotros también mandamos a los nuestros. Y entonces Rusia aportó, no sé si 5 buques, China también unos cuantos, la India me parece que... Rusia, ¿no? La Unión Soviética. La Unión Soviética en ese momento, que es lo más curioso, estábamos todavía en plena Guerra Fría. En carrera espacial. Y aún así Rusia se ofreció, la Unión Soviética, mandaron unos cuantos buques y el que les rescató fue soviético. De ahí hicieron luego el paso al que vemos en la película, pero no fueron los estadounidenses los que les sacaron del módulo, fueron los soviéticos, y los soviéticos los devolvieron a su buque. Muy bien. Eso, por ejemplo, hubiera estado interesante comentarlo un poco para hacer espíritu de globalidad en todo esto. Sí, pero no interesaba a lo mejor en los 90... Sí, estábamos todavía ahí un poco... Eran los malos, éramos la época de Rocky IV.
Cierto, cierto. Todas estas pelis han influido en que la gente cree que la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Entonces tampoco iban Sí, sí. a perder esa cadencia, ¿no? Exacto. Y bueno, no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar de la película. Yo sobre todo me quedo mucho que a la hora de transmitirlo todo tiene un ritmazo. Tiene un ritmazo y no te No puedes para. perder, no te puedes perder nada y a la vez tampoco es agobiante, ¿no? Entonces ahí Ron Howard está muy acertado en la Sí. dirección, ¿no? Porque hace unas secuencias muy chulas, ¿no? Sí, quizá con las que más problemas tengo, y son hijas de su época, es las partes de los cables. Es normal. No me gustan nada. Pero es lo que tú dices, es típico. Es típico de esa época, que es, para quien no las tenga en mente ahora mismo, son unos planos en los que se ve el módulo de servicio, es decir, donde comenté que estaba toda la parte técnica y tal, que no lo pisan en ningún momento durante la película, pero sí que vemos una cámara que entra en el módulo de servicio y va a 5 o 10 fotogramas por segundo, metiéndonos flashes, siguiendo los cables, y entonces se ve un cable abierto chisporroteando. Pero es que esto lo vemos hasta en Matrix, Dani. Exactamente. Lo vemos en Matrix, lo vemos, por ejemplo, en Gladiator, esas escenas de acción así muy entrecortadas cuando Máximo se está escapando y lucha y tal. Son un tipo de escenas que es que yo no puedo con ellas, que las veo muy de su época, que debían triunfar en su momento, pero a mí, sinceramente, me marean. Y en esa parte es donde más noto la maqueta. Claro, se nota que la hicieron a escala, que no está a tamaño real, y entonces lo ves todo como muy chiquito. No me gusta. Y además ves un cable aislado por ahí chisporroteando y dices, cojón, que era del tanque y el tanque ha explotado. El cable no debería estar ahí. ¿Sabes? Te voy a pedir ahora que nos comentes un poco el aspecto técnico, porque viniendo hacia aquí, hacia la radio, me has dicho que la maniobra por la cual el módulo de servicio se acopla. Exacto. Es algo muy específico, porque yo creo que en la peli no queda totalmente claro qué es lo que se hace aquí. Porque al despegue se desacopla el módulo de servicio, si no me equivoco, y luego se tiene que capturar otra vez. Exactamente. ¿Me explicas esto, por favor? A ver, es una maniobra un poco compleja porque a nivel aerodinámico, cuando la nave sale con un cohete detrás. Exacto, la imagen que tenemos. Tengámoslo eso en mente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estás en tierra, tienes que contar con un problema que es el aire. que es, la ausencia de él es el otro problema que tienes fuera, pero básicamente tú no puedes poner partes que sobresalgan en una nave así. Sale a 12.000 kilómetros por hora, una aceleración salvaje que aprovecha las fuerzas de la Tierra, pero a la hora de salir necesitas la menor resistencia posible. ¿Por qué? Porque de caso contrario, si se desprende una pieza, puede dañar las cubiertas de protección que están hechas de cerámica, que eso era otro de los miedos que tenían, que se les hubiese dañado a la hora de la reentrada y explotasen por el tema de la temperatura. Entonces el módulo está dado la vuelta. Wow. Entonces sale con, digamos, imaginaos una pirámide, pues sale con la puntita de la pirámide apuntando hacia arriba. Entonces el módulo sale así, eso despega, y en el momento en el que pasa eso, se dejan todos los cohetes y todo el combustible. Se llaman los Mercury, esas naves, vamos a decir, o los cohetes que impulsan, y entonces se quedan solo los módulos. Entonces cuando se abren los módulos hay que acoplarlos en la forma en la que luego van a salir, y entonces es por eso se precisa un desacople del módulo de comando del módulo lunar, que tienen que girarse, y entonces es como, digamos, que tiene la forma en la que va a ir hacia la luna. Y luego, si la misión hubiera ido bien, también hubiera pasado eso después, que lo que hubieran hecho es del módulo de comando, que digamos que es el módulo ancho en el que ellos habitan, se hubieran tenido que meter los tres en el módulo de salida y desacoplar todo lo demás se queda en el espacio. Joder. Y entonces entrar. ¿Qué pasó aquí? Que hicieron ese primer acople inicial y el segundo acople lo que hicieron fue expulsarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que les dio la velocidad necesaria para coger la trayectoria hacia la Tierra correcta. Estamos diciendo, aquí es cuando ya han vuelto, cuando ya han orbitado la Luna, el módulo de comando lo siguen llevando acoplado, pero lo tienen todo completamente apagado. ¿Por qué? Porque consume mucha electricidad y tenemos poca. Entonces ya estamos volviendo hacia la Tierra y entonces nos damos cuenta que nos falta velocidad, no tenemos combustible para ajustar el ángulo. ¿Qué hacemos? Los pulsamos. ¿Por qué?
si recuerdas las leyes de Newton, cuando esto lo expulsamos, acción es reacción, si tú expulses algo con una fuerza, a ti te aplica una fuerza contrariamente opuesta, pero de la misma magnitud, con lo cual eso te da un acelerón, el expulsarlo. Pues eso es lo que hicieron. De hecho, este módulo de comando, o sus restos al menos, están estrellados en la Luna. Wow. Es el único accidente lunar que hemos tenido. Entonces hay un punto en el que está, seguramente no estará, sino que serán pequeños fragmentos de este módulo que al expulsarlo justamente apuntaban detrás a la Luna. Con lo cual eso cayó en la Luna, se estrelló ahí y ellos volvieron con el módulo de reentrada, que es esa pequeña pirámide, que ahí es donde pasan todas las penurias del frío y demás. Tela. Exactamente. Es decir, reentraron como tenían que reentrar, pero los acoples y desacoples no se produjeron en los momentos en los que debían hacerse. Sí. Es verdad que, claro, al final la película tampoco puede perderse demasiado tiempo en explicar estas cosas. Claro. Porque es un poquito complejo. Al final lo que hay que entender y quedarse es que ellos, por ejemplo, tenían muy escasa visión ahí, porque iban de culo todo el rato. Porque eso está acoplado al revés, a lo que es el módulo de servicio, contrariamente a lo que se piensa. Claro. Y igual que pilotar una nave de estas no es, como decíamos antes, como una nave de Star Wars. Al final van con impulsos muy pequeños. No es coger el joystick y ponerte a navegar. No, la verdad es que no. Realmente, claro, con lo de la misión Artemis y todo esto, es que es verdad que se lleva un piloto, pero el piloto... a ver, tiene cosas que hacer, pero vamos... El piloto es esa persona que te llevas a la misión y que no quieres que tenga que hacer nada. Exacto. Porque al final lo que hace un piloto en este tipo de misiones es supervisar. Es ver el ordenador de a bordo y ver que se está cumpliendo lo que tiene el ordenador de a bordo programado, porque al final cuando se sale de la Tierra sale con una trayectoria y una velocidad muy concreta. Cambiar de velocidad y de trayectoria en espacio es dificilísimo y requiere muchos recursos, entonces ya se lanza de aquí todo con todo hecho, todo el trabajo hecho. No hay que hacer absolutamente nada, para eso se hacen los cálculos, pero el espacio es un vacío que no está vacío. Hay microgravedad, una gravedad muy pequeñita. Hay microvacío porque sí que hay partículas y hay ciertos gases, entonces todo ese tipo de cosas sí que afectan. Entonces una mínima piedrecita de basura espacial que golpea la nave en cualquier momento la puede desviar un 0,00005% de la trayectoria, pero ese pequeño desvío es un problema. Ajá. Ahora mismo se pueden recalcular fácilmente con los ordenadores, en aquella época no. Entonces que siempre había un margen estrecho. Por ejemplo, para la entrada de la Luna ellos contaban con un margen de a lo mejor 20 kilómetros o algo así, que ese margen se les fue a tomar por saco por lo que les pasó. Evidentemente. Pero claro, es como un margen. 20 kilómetros parecerá mucho, pero con las distancias que estamos hablando, 20 kilómetros es bastante poquito. Ahora todo eso con los ordenadores va mucho mejor. Aún así, todas estas cosas hay que probarlos. Por eso no se vuelve directamente a la Luna, sino que se hacen estas misiones de prueba para ver cómo funciona todo y las nuevas tecnologías. Así es, porque la misión Artemis al final es lo que ha hecho, ¿no? Exactamente. De hecho, ya salían programados con ese impulso lunar que nos iba a dar, ¿no? De hecho, han batido el récord como los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra, que lo tenía hasta ahora la gente del Apolo 13, ¿no? Exacto. Y ahora esta misión nueva lo ha superado. Si queréis ver una película sobre el primer alunizaje, ¿tú has visto, Dani, First Man? First Man, la he visto. El primer hombre. Muy chula. La verdad es que solo la he visto una vez, lo tendría que... A mí me gustó bastante. Me gusta bastante más Apolo 13. Son muy diferentes, ¿no? Sí, son muy diferentes. Y luego, yo, ya que estamos comentando estas cosas, aprovecharía también para recomendar una que no quiero desvelar nada. Simplemente os voy a decir el título y la sinopsis voy a ser breve. Es Apolo 18. Yo la he visto. ¿La has visto? ¿Qué te parece? Una serie B muy, muy, muy cutre, ¿no? Vale, sí. Eso te lo compro, pero siguiendo la temática... A ver, sí que, no está mal. Sí que la vi, pero fue como... Pues, ya. A ver, recordemos que hubo 17 misiones Apolo y como que hubo una 18 que está como oculta porque salió todo tan mal que no se sabe nada, ¿no? Exactamente. De lo que pasó. Pues y aquí se lo inventan bastante. Creo que es un poco found footage, si no recuerdo mal. Sí, juega ese rollo, exactamente. A mí es que es un género que me encanta. Hombre, pues precisamente en el espacio y found footage podemos citar también Europa Report. Ah, muy bien, que correcto. Me encanta. Muy chula. Europa Report. Esto es una misión a Europa, que es algo bastante diferente, ¿no? Que es un satélite de la luna joviana, de Júpiter. Es muy diferente y aquí sí que entra la parte de la ciencia ficción chula, ¿no? Que mola bastante. Pero bueno, también tiene que ver con astronautas y la verdad es que a nivel de viaje estelar
cumple bastante con lo que conocemos, ¿no? Hasta ahora. Es muy y guay. luego también ha salido hace relativamente poco una película, no me preguntes ahora mismo cómo se llama. El nombre porque no la recuerdo, pero te la describo, igual te puede llegar a sonar. Salió este 2025 y cuenta la historia de la teoría de la conspiración de Kubrick. Uy. ¿La conoces? No. Esa teoría de la conspiración. Sí, bueno, sí, la teoría de la conspiración. Que sí. dicen que todo el tema de la llegada a la Luna y el proyecto Apolo y todo eso fueron cosas orquestadas y dirigidas por la NASA para como ganar la carrera espacial sin llegar a tocar el espacio. Y que todo estuvo dirigido por Kubrick. Pues cuentan con esa base como que es cierta. Ajá. Y hay una investigación alrededor de eso. La protagonista diría que es Scarlett Johansson. Ay, sí, es verdad, no recuerdo el nombre tampoco, pero sí, ahora que lo has dicho, Scarlett Johansson. Y que trata sobre ese tema. Cierto. Exacto. Sí, es que hay bastante leyenda urbana sobre todo esto, ¿no? Hay gente que no cree que les pregunten a los del Apolo 13 si llegaron a la Luna, exacto. ¿no? Ellos se acordarán de su viaje. Pero a mí lo que me sorprende ya más es con el Artemis 2, ¿no? Y que haya gente que lo discuta y que no se lo crea, pero bueno. Bueno. Va a haber gente así siempre. Ya. Y bueno, última mención de películas. Yo creo que aquí toca comentar, yo creo, como película de este estilo, The Martian. The Martian. Sí. Y a lo mejor, The Martian, la de director Ridley Scott. Ridley Scott, me parece una película increíble, la verdad, chulísima, una pasada. Sí. Tú has leído la novela también, ¿no? También he leído la novela, también muy bien apegada a lo que es la película. Y bueno, en cuanto a catástrofes espaciales, también me gustaría citar Gravity. Es un Alfonso Cuarón que ahí sí que te saca el corazón por la boca. Corazón por la boca y a nivel visual es chulísimo. Es chulísimo. Es una pasada este hombre. Esa película pude verla en 3D. ¡Guau! ¡Qué suerte, pues! Porque yo no la vi en 3D. Creo que es de los mejores 3D que he visto porque sí, ¿no? Esa peli es una peli que puedes disfrutar sin verla en 3D, pero es que el 3D está hecho para ella. Porque sí, estás todo el rato con los astronautas flotando a tu alrededor. Tengo ahí en casa una edición especial muy chula y una pasada, la verdad. Muy, muy chula. Pues nada, Dani. Yo creo que hemos hecho un buen repaso. Ahora el tema este está de moda. Me has dejado impresionado con todo lo que sabes de cohetes. ¿Tienes maquetas de cohetes? No, es lo que te falta, pero las tendré. No es broma. Entre el tema maquetas, soy bastante aficionado a los Lego. Claro. Ah, vale, a los Lego. Han anunciado un modelo del Artemis. ¿Del Orion o del módulo Orion, pero con el logo del proyecto Artemis y demás, que esa caerá casi seguro. Y luego van a sacar dentro de poquito la Hail Mary. ¿En serio? En serio, entera. Además, con rotación para generar la gravedad. O sea... ¿Vas a generar gravedad en tu casa, Dani? Técnicamente sí. A lo mejor una millonésima parte de la gravedad, pero dentro de esas piececitas de Lego habrá un poquito de gravedad. ¡Qué maravilla! A ver, no me parece extremadamente bonita esa nave. No, son feísimas, pero... Pero bueno, tiene su gracia, exactamente, ¿no? Tiene su gracia. Me parece más chula la de Rocky, ¿no? Pues sí, la de Rocky es una pasada, pero construir eso complicado. Es que tú no eres de silicio. Claro. Pues nada, vamos a finiquitar. Yo creo que sí. Dani, que te me ibas. Ya me iba, ya. Estaba deseando coger el próximo cohete a donde sea. Pues nada, esperamos que os haya gustado mucho el programa de hoy. Creo que ha sido un poco diferente porque hemos comentado muchas cosas sobre la propia historia y no de la película. Al final creo que era un poquito necesaria, ¿no? Porque al final, como es una película que está tan apegada a lo que sucedió este episodio de nuestra historia, yo creo que ha estado bien un poco repasarlo. Sí, ha estado muy chulo. Yo me he enterado de cosas que no conocía, la verdad, y sobre elementos tanto del rodaje y de la producción de la película como de la historia real y de cómo funcionan todos estos viajes y todas estas cosas ahora que están tan de moda, ¿no? Y nada, Dani, pues nos podemos escuchar en YouTube, en Evox, en Spotify y todas estas cosas. Me he enterado que tenemos nuevos seguidores. Oye, sí, tenemos unos cuantos nuevos, la verdad. Bienvenido a todo el mundo, ¿no? Quien se quiera pasar por aquí para comentar pelis, invitado está, ¿no?
Por supuesto. Pues nada, Dani, ¿alguna cosita más que quieras decir? Pues nada, que nos seguiremos escuchando. Muy bien, pues nada, un besazo. Hasta la próxima. Chao.